Esta sesión se llama intruso. Básicamente se llama así porque algún día Satanás le hizo una pregunta a Jesús. Esta pregunta está en Marcos capítulo 5. Y esta pregunta es muy importante porque Jesús, aunque no la respondió de manera esquematizada, la respondió con la acción que él tomó con el famoso gadareno que usted y yo conocemos su historia. Un hombre conocido en la Biblia como el endemoniado gadareno. Quien lanza la pregunta es el infierno. Verso 7 de Marcos capítulo 5. Dice de esta manera: ¿por qué te entrometes? Es intruso. El infierno está acusando a Jesús de ser un intruso, porque usted se mete en lo que no le importa. Permítame parafrasear la pregunta. Es una buena pregunta. Déjeme decirle que es una pregunta buena, correcta, que nos ayuda mucho. ¿Por qué te metes en lo que no te importa? Eso es lo que le está diciendo el infierno. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios. Vea qué interesante cómo habla el diablo. Usted y yo conocemos muchas cosas por las palabras que alguien dice. Este es el demonio pidiendo a Jesús que por Dios santo no me atormente. Vea qué cosa nos ubica. ¿Cómo es que el infierno ve a Cristo? Le repito la pregunta: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Es una buena pregunta. Creo que Cristo respondió con 3 razones. Dio 3 razones de por qué se mete, de por qué dejó su cielo. Usted recordará Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Es un texto poderoso teológicamente, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que, y empieza a bajar gradas. Dice que se humilló, que se hizo hombre. Dice que no solo hombre, siervo, y no solo siervo, sino se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, en ese pasaje conocido desde la perspectiva teológica como la humillación y la exaltación de Cristo, porque al final de ese texto de Filipenses 12 dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es, para gloria del Padre. La pregunta que vamos a intentar contestar a la luz del pasaje de Marcos capítulo 5 es: ¿por qué Jesús dejó su cielo y se vino a esta tierra? Jesús, las razones que esgrime, permítame decirle, son las mismas que usted y yo debemos tener para hacer lo que hacemos. ¿Por qué nosotros servimos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Por qué en vez de estar aquí no estaríamos en otro lado? ¿Por qué me estoy capacitando? ¿Por qué estoy tratando de crecer? ¿Por qué quiero hacerme más fuerte? La respuesta a la pregunta que el infierno hizo, la iglesia tiene que recuperar esas 3 nociones de por qué hago lo que hago. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora ya no estamos hablando de compromiso, ahora estamos hablando de algo que refleja de manera puntual el compromiso con Dios. Así que, primero que nada, vamos a tratar de reconocer el personaje de estudio. Cuénteme de este gadareno. ¿Qué recuerda usted del gadareno? Cuénteme. Cadenado, ¿qué hacía con las cadenas? Dice que nadie podía sostenerlo, nadie podía atraparlo. Eso dice, era incontenible. En otras palabras, no había fuerza sobre la tierra que lo pudiera contener. Lo amarraban, lo encerraban, no había nada que hacer, porque la fuerza que tenía trascendía lo humano, lo natural, porque estaba endemoniado. ¿Ok?
¿Qué más recuerda del gadareno? Se cortaba, dice que con piedra se abría la posta, se hacía daño. Satanás, así como Jesús es capaz de sanarnos, de bendecirnos, de salvarnos, Satanás roba, mata, destruye. Es capaz de que su huella sea muerte, destrucción, dolor, tristeza. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más recuerda de ese gadareno? Ayúdeme. Desnudo, no tenía ropa. Dice que andaba sin ropa pegando gritos. Era un loco, desquiciado. Era aterrorizante. Era un hombre tóxico, dañado totalmente. ¿Qué más dice la Biblia? Vivía en los sepulcros. Su relación era con la muerte, con las sombras, con lo oscuro. ¿Ok? Le voy a decir qué pienso yo de ese hombre. Dice la Biblia que estaba endemoniado, y una cosa que me llama la atención es que cuando se le preguntó cómo se llamaba, ¿qué contestó? Legión. Una legión romana estaba compuesta por 6.826 soldados. Nosotros debemos entender que la respuesta que dio, y está hablando con el Señor, así que debemos, y Jesús no lo corrigió. Le preguntó Jesús intencionadamente para que yo sepa que ese hombre estaba endemoniado, pero al máximo. No le cabía un demonio más a ese hombre. 6.826 soldados componían una legión romana. Y él dijo: me llamo legión porque somos muchos, dijo. Satanás lo tenía colonizado de una manera impresionante. Yo quisiera preguntar, podría usar la palabra desafío, pero sonaría un poco más violenta. Yo quisiera desafiarlo, retarlo, a que me diga alguien que esté peor en la Biblia que él. Sin ropa, solo, viviendo en los cementerios, haciéndose daño en su posta, en su carne, loco, desquiciado, desahuciado por su familia. Lo amarraban, lo encadenaban, todo lo desmenuzaba. Esa es la palabra que utiliza la Biblia. Dígame a alguien que usted recuerde que esté peor que él. Yo no encuentro a nadie. Me voy al Génesis y de ahí empiezo a avanzar y no conozco a nadie peor que él. No conozco a nadie peor que este hombre. Nadie. No hay nadie peor en mi criterio que este hombre, que esté en peor condición. Si hiciéramos una lista de personas que estaban deteriorados por el infierno, yo no veo a nadie peor que él. Dice, creo que es de la Magdalena, que dice que le sacaron 7 demonios, una cosa así. Este tiene miles. Su condición es espantosa, dolorosa, triste. ¿Ok? Y creo que la ecuación que encontramos es para que se rompa algo dentro de nosotros que me haga saber que Dios es capaz de ir a sacar a una persona del peor abismo que pueda existir. Y hay ocasiones que usted y yo podríamos pensar en alguna persona y decir: no tiene remedio. Con Cristo siempre hay esperanza para cualquier persona, no importa quién sea. No importa. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Así que ese Dios que se ha sido acusado de desinteresado, lejano, inactivo, vamos a ver si es cierto. ¿Por qué Dios se entromete? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se entromete? Un dato más. Esta historia es excepcional. Hay un par de excepciones que manifiestan el amor de Jesús más allá de las fronteras judías. Este es uno de ellos. Fue a Samaria a citarse con una mujer. Usted conoce la historia de la famosa samaritana. Aquí hay otra excepción. Cruza un lago y llega a tierra pagana. Este no es territorio judío. Esto es territorio pagano.
Ahí llega Jesús, se baja del barco, acaba de romper filas judías, todo aquello de que primero he sido llamado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿okay? Rompe filas judías, dice tengo una cita igual que con la samaritana, ahora cruza el lago y llega a esta tierra, a Gadara, parte de la ciudad de Decápolis, 10 ciudades conjuntadas, y ahí llega Jesús, salta de la barca, pone los zapatos, las sandalias en la tierra de Gadara, y quien lo sale a recibir es el famoso endemoniado gadareno. Y le hace una pregunta. La pregunta es: ¿por qué te metes? Le está preguntando: ¿qué está haciendo aquí? Nadie lo invitó. Nadie te invitó. ¿Qué está haciendo aquí usted? ¿A qué vino? ¿Cuál es su propósito, su razón? Váyase de acá. Eso es lo que está haciendo. En esta historia usted va a encontrar 3 ruegos. Hay 3 ruegos que se le hacen a Jesús. Un ruego se lo hace la gente de la ciudad. Interesante el ruego: váyase de aquí. El otro ruego que nosotros encontramos se lo hacen los demonios. Le dicen: envíenos a los cerdos. Es un segundo ruego. Y el tercer ruego lo hace el hombre ahora liberado, el gadareno, pidiéndole a Jesús que me permita irme con usted. Interesante, porque esa secuencia refleja revelación. Así que vamos a intentar responder a la pregunta que hizo el infierno de por qué Jesús se mete, con un propósito: que usted y yo recuperemos esa respuesta, porque nos da propósito. Las 3 razones que Jesús esgrimió, debo recuperarlas yo. Las 3 razones que él dio, yo necesito retomarla como hombre de Dios, como servidor de Dios, igual que usted. La iglesia necesita retomarlo también, ¿ok? Así que, número 1, ¿por qué Jesús se entromete? ¿Por qué? La primera razón es la siguiente: porque nadie siente por mí lo que Dios siente. Porque nadie es capaz de reconocer mi necesidad como la reconoce Dios. No hay nadie que sepa mi miseria y que le genere en el corazón lo que mi condición le genera a Dios. Vea lo que dice. Dice el verso 19. Extrapolo una frase donde aparece la palabra compasión. Devuélvete a tu casa, ya ahora está restaurado, liberado, está vestido, está en su cabal juicio, y lo devuelve a su casa y le dice: devuélvete a la casa y cuéntales cómo Dios ha tenido, y la palabra que utiliza es compasión. Ayúdeme, ¿qué es compasión? Misericordia, bien por ahí. Ayuda, muy bien. ¿Qué es compasión? ¿Sabe que es muy importante que le demos contenido a cada palabra? Siempre es importante, porque una palabra como compasión es la que Jesús utilizó para decirle: ve y cuéntale a la gente por qué razón Dios intervino contigo. Y la palabra que utilizó fue compasión. Le voy a decir mi definición de compasión, después de estudiarla y estudiarla y estudiarla y volverla a estudiar. Compasión es amor de primera calidad con acciones de primera calidad. Eso es compasión. Compasión no es lástima. Lástima es una sensación barata. La lástima es que veo a alguien tirado y digo: pobrecito, y sigo recto. Eso es lástima. Compasión es amor de primera calidad
con reacciones y acciones de primera calidad. No es alguien que vuelve a ver y no hace nada al respecto. Es alguien que ve el problema, que ve el drama humano y hace algo al respecto. Compasión es amor de primera con acción de primera. Y esa es la palabra que utiliza Jesús. ¿Por qué razón Dios siente lo que siente por usted y por mí? Porque Él es el creador y Él sabe reconocer la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Nosotros volvemos a ver a un hombre alcoholizado durmiendo en un caño al lado de la acera y sentimos lástima o rechazo por aquella condición. Dios, cuando estuvo en esta tierra, manifiesta en la persona de Jesús su reacción cuando Él ve el dolor humano, cuando Él ve el drama humano. Por eso el Señor iba a las situaciones extremas de la gente, a la mujer que perdió su hijo, al leproso. Él iba al drama humano en carne viva. Y Él era incapaz de rechazar a alguien por lo que se veía afuera, porque Él, que es el creador, es capaz de seguir viendo la imagen y la semejanza de Dios a pesar de la fachada de alguien. Usted y yo somos capaces, por nuestra naturaleza humana, de que alguien nos caiga mal con solo verlo. Entonces lo vemos, y por la forma de hablar, o por la forma de vestir, o por la forma de caminar, nos cayó mal y le hacemos una X, paz, y rechazamos a esa persona. Dios no es así, porque Dios, no importa cuál sea la fachada, Él sigue viendo la imagen y la semejanza del Creador en la vida de aquella persona, cubierta de la callosidad de nuestra pecaminosidad. Y dice la Biblia que la primera razón que se esgrime aquí es compasión. Es que nadie siente por mí lo que Dios siente. Por eso vino. Si yo le preguntara a usted, ¿quién es la persona que usted cree que más lo ama? A ver, en la lista de nosotros estaría nuestra madre. Nos quiere a morir, piensa que somos lindísimos. Nuestra mamá, nuestra esposa, nuestros hijos. Hay gente que nos quiere mucho, pero nadie nos ama como nos ama Dios. Nadie. No podemos esgrimir el argumento, pero no podemos terminar de entender lo que esto significa. Cuando Juan va a describir lo que Cristo está tratando de expresar, dice: de tal manera amó Dios. No puede dibujarlo, solo puede decir: hay una dimensión del amor de Dios que nosotros no entendemos. La iglesia tiene que recuperar la búsqueda, la intencionalidad de tratar de entender cuánto me ama Dios a mí, porque esa es la energía que nos permite actuar a nosotros, no desechar a los demás. Cuando uno llega al verso 15, estoy asumiendo, estoy entre líderes, no voy a leer todo, solo narro algunas cosas. En el verso 15, ya el gadareno ha sido liberado, ya ha sido restaurado. Estaba loco, sin ropa, ahora está, lo describe la Biblia, lo vamos a ver más adelante. Dice: vestido, está sentado y está en su sano juicio. La última vez que lo habían visto estaba arrastrando cadenas, pegando gritos, persiguiendo a la gente, todo sucio, todo violento, desfigurado. Ahora está rasurado, ahora está bañado, está vestido. Los discípulos le prestaron ropa, está ahí sentado, tiene una cara coherente, pacífica. La gente del pueblo de Gadara sale
Y dice la Biblia en el verso 15 que sintió miedo. Vea qué interesante. La Biblia se lee letra por letra. ¿Cómo se lee la Biblia? Letra por letra. Que sintieron miedo. Miedo debería darme ayer, que estaba loco y persiguiendo a la gente. Ahora que está sentado, vestido y en su sano juicio, dice que sienten miedo. Pregunta abierta, me gustaría escuchar su opinión. ¿Por qué sintieron miedo? El terror que le produce a la gente el cambio. La gente está acostumbrada a una cosa y aunque cambie para bien, los hizo reaccionar. Esa es una posibilidad. ¿Qué más? ¿Qué le viene a la mente? ¿Por qué sintieron miedo? Usted conoce la historia completa. ¿Se acuerda de los cerditos? ¿Ok? Que están ahí en esta escena. Dice que habían ahí par de miles de cerdos. Eso es lo que dice la historia. Dice que habían varios miles de cerdos. ¿Cuánto vale? Digamos que eran, no recuerdo si eran 2,000 o 5,000 cerdos. 2,000 cerdos, eso es lo que dice la historia. ¿Cuánto vale un cerdo aquí en Masaya? ¿Cuánto vale un cerdito? Dígame, de este tamaño, ¿cuánto vale un cerdo? ¿Cuánto? 10,000 pesos vale un cerdo. ¿Ok? Esa es la opinión de una cerdóloga experta. Aquí está, para acá. ¿Ok? Chanchóloga excepcional. 10,000. ¿Cuánto es 10,000 por 2,000? ¿Cuánto era? Donald, ¿cuánto era? 20 millones. Eso es lo que valían los cerdos. Los cerdos, recuerde la historia. El endemoniado está hablando a través de ese espíritu inmundo y le pide permiso a Jesús para entrar a los cerdos. Y estos cerdos se despeñan por el barranco, se ahogan y mueren. La gente de Gadara sale y ahora ve al que había estado endemoniado sentado vestido en su cabal juicio. Pero lo que no ve es a los cerdos que estaban cuidando. Acaban de desaparecer 20 millones así. Ellos lo que piensan es, este Jesús tiene media hora de haber llegado aquí. En media hora hizo desaparecer 2,000 cerdos y todo el dinero que valen. Si este Jesús se queda a vivir acá, ¿qué será? Acaba de echar a perder el chifrijo del año, los tamales de cerdo del año, de final de año. No van a haber empanaditas de lechón a final de año por culpa de este Jesús. Y viene un ruego. Te ruego que te largues de aquí, Jesús. ¿Sabe usted que no hay registro de que Cristo haya regresado a tierra de Gadara? Nunca más. Escribí al lado de mi Biblia, no se queda donde no lo quieren. No se queda donde no lo quieren. Sintieron miedo y es porque uno puede especular, no es lo mejor. Y si te atreves a decir alguna razón, tiene que haber contenido escritural que la respalde. Desde mi humilde criterio, su temor fue el siguiente: ellos valoraron más la pérdida económica que a un ser humano restaurado por el poder y por la gracia de Dios. Lo volvieron a ver a él y no les importó el loco del barrio que antes perseguía a la gente para morderla y para tirarle piedras. Ahora lo que estaban eran dolidos de que habían perdido mucho dinero. Lárgate de aquí, Jesús. La iglesia necesita recuperar la capacidad que la sociedad es incapaz de tener. Es el aprecio por el valor de una persona. El valor que para Dios tiene alguien. Dice que cuando alguna persona se arrepiente, hay una fiesta allá arriba en el cielo. Se celebra de una manera extraordinaria. Nunca debemos tenerlo en poco. Una de mis primeras experiencias como cristiano fue muy fuerte.
Me convertí en una iglesia, empecé a caminar con una iglesia muy evangelística. Salían a los parques, hacían teatro, repartían tratados. Y yo me iba con ellos tratando de aprender. Y me acuerdo que una vez un habitante de la calle, un muchacho indigente que olía cemento, que se drogaba, alcohólico, totalmente harapiento, ácido en su olor, ácido, te acercabas a él y te enchilaba los ojos el ácido, tenía orina sobre orina, sudor sobre sudor y una ropa de semanas. Y cuando los muchachos de la iglesia hicieron el llamado, él levantó la mano y pasó al frente. Algunos le creyeron, otros no, pero ahí empezó un proceso muy lento. Le dieron ropa, recuerdo, lo acompañaron, le consiguieron un lugar para estar y empezaron a acompañarlo y ver a ese muchacho empezar a surgir semana tras semana, limpio, 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 hasta que un día, cuando estábamos en la iglesia, llegó él decaído y alguno de los jóvenes dijo, de los líderes dijo, recayó. Así que se acercaron y yo iba ahí muy nuevo, yo solo oía, yo solo veía, así que era como un espectador. Y él dijo, no he recaído, lo que me tiene triste es que fui a visitar a mi familia. Se esperó varias semanas antes de llegar y un día llegó, tocó la puerta de su casa, entró, salió alguno de los miembros de la familia y donde lo vio, ¡wow!, vestido igual que el gadareno, ahora en su cabal juicio, erguido, nítido en su semblante, ahora sostenía una conversación, veía los ojos. Era una cosa impresionante ver el cambio de este muchacho. Ahora es su familia. ¿Qué se esperaría de su familia? Alegría, gozo. Pasó adelante, se sentaron a la mesa, familiares de él, y la alegría y el jolgorio. Pero aquí, qué alegría verte también. De repente su mamá pregunta, cuéntanos qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? ¿Qué te pasó? Y él les cuenta cómo el Señor Jesucristo es el que está cambiando su vida, cómo Jesucristo ahora es su Señor y su Salvador. Reacción de su mamá: te prefiero en un caño que con una Biblia en la mano. Así le dijo. Una señora enferma de religiosidad. Te prefiero. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Eso pasó hace aproximadamente 40 años, cuando yo daba mis primeros pasos en la fe cristiana. Yo no podía creerlo, porque mi familia, cuando yo me convertí, a pesar de que no consumía alcohol ni drogas, mi conducta era tan terrible. Les conté en la sesión pasada algo de eso, que se alegraron de que yo empezara a caminar con Dios, porque sabían que iba mal en mi vida. ¿Por qué te entrometes, Jesús? Primera razón: porque nadie siente por mí lo que Dios siente. Nunca terminaré de entender cuánto me amó, cuánto me ama Dios. El amor de mi madre palidece con el amor que Dios tiene por nosotros y por la gente. La iglesia tiene que recuperar la noción del amor de Dios por las personas, por la gente, por los que son, por los que no son, por toda la gente a mi alrededor, por el que tiene y por el que no tiene. Muy bien. Número 2, no solo Dios siente por mí lo que nadie más siente. Número 2, nadie puede hacer por mí lo que Dios, solo lo que Dios puede hacer. Es imposible. Hay cosas que puede hacer por mí un psicólogo, un consejero, un pastor. Hay cosas que puede hacer por mí alguien, pero hay cosas que hay algo que nadie puede hacer por mí. Y es algo que solo Dios puede hacer eso por mí. ¿Por qué te entrometes? ¿Por qué te entrometes? Porque nadie podía hacer por mí lo que solo Dios puede hacer. Yo necesito recuperar eso. Hay cosas que puede hacer Alcohólicos Anónimos, hay cosas que puede hacer Narcóticos Anónimos, hay cosas que puede hacer un psicólogo, un psiquiatra, hay cosas que puede hacer, pero hay cosas que solo Dios
puede hacer. Dice el verso 15, recuerde, este es el hombre en peor condición, desde mi humilde opinión, de toda la Biblia. No hay nadie peor que él, no hay nadie. No hay un ser humano en una situación más catastrófica que este hombre. Endemoniado, sin ropa, sin plata, sin familia. Terrible. Y dice la palabra de Dios de esta manera, verso 15. Llegaron a donde estaba Jesús. Está hablando de la gente de Gadara. Y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, que lo subraya el autor, sentado, ayer era un loco, vestido, ayer no tenía ropa, su sano juicio, ayer era alguien desquiciado, tuvieron miedo. Solo Cristo tiene el poder y la autoridad para restaurar. Nuestro esfuerzo es loable, pero sumamente limitado. Ahora este hombre está sentado, antes estaba corriendo, lastimándose. Ahora está vestido, ayer estaba desnudo. Ahora está cuerdo, ayer estaba desquiciado. El lugar donde me gusta más exponer la palabra de Dios es en los funerales. El segundo lugar es en las bodas y el tercer lugar es en la iglesia. Pero mi lugar favorito para hablar de Dios son los funerales. Las razones más o menos son las siguientes. Voy a tener un grupo de gente que normalmente no va a la iglesia, muchos de ellos, es la primera razón. La segunda razón, el grupo de gente que tengo al frente, ayer conoció a una persona, lo abrazaron, le hablaron, compartieron con él, con ella, y ahora esa persona murió y está en una caja atrás mío. Así que la gente, como nunca antes, tiene una pregunta existencial. Y la pregunta existencial es: ¿estoy preparado para morir? No la formulan, a algunos les cuesta, pero la tienen allí en su manera. ¿Estoy listo para ese momento? Porque están enfrentándose con la realidad de la muerte. Entonces a mí me resulta desafiante hablar en los funerales. Normalmente, como parte de lo que hago como pastor, que me piden que oficie un funeral, es preguntarle a la gente lo que ellos no saben que se están preguntando. Lo sienten confusión. Pero les digo: ¿estás preparado para morir? Les digo: ¿usted está preparado para morir? Y es una pregunta válida porque saben que aquí hay una prueba fehaciente de que todos nosotros nos morimos. Entonces le digo a la gente: bueno, asumo que muchos en este lugar responderían: no estoy preparado para morir. Es un juego de preguntas y respuestas que yo creo que están ahí en el aire. Y luego de decirles que asumo que no están preparados para morir, les doy cuál es la posibilidad porcentual de que mueran. Y les digo: yo no sé si ustedes sabían, pero la posibilidad de que usted se muera es de 100%. Esa no es una buena noticia para alguien que no quiere saber nada de la muerte. Incluyendo gente que es cristiana, no están preparados para morir. No quieren morirse porque una de las cosas que le ocurre a los evangélicos es que han hecho de esta tierra su cielo. Y entonces lanzo una propuesta. Yo quisiera contarle lo que Cristo dice que hay que hacer para enfrentar la muerte y para que estés preparado para enfrentar la muerte. Y les cuento la historia de un ladrón a un lado de la cruz, a quien Jesús le dijo estas palabras: tú estás preparado para morir. De hecho, hoy vas a estar conmigo, y de nuestra unión hoy nadie podrá separarnos nunca. Tú eres mío para siempre. Vamos a estar juntos por toda la eternidad. Yo no sé usted, a mí me gustaría oír a Jesús decirme eso: tú eres mío, no hay nadie que nos separe jamás, jamás. La pregunta es: ¿por qué este ladrón sí y el otro no? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Y paso a esquematizar
tres facetas del corazón de este hombre que se ven reflejadas en sus declaraciones. La primera de ellas: ¿no tienes temor de Dios estando en la misma condenación? Refleja un corazón sensible a Dios a pesar del entorno. El cielo no brilla, la gente escupe y ofende. Este que está al lado mío es carne molida. ¿Cómo es que percibe a Dios? Por el corazón, un corazón sensible a Dios. Número 2, tú y yo somos culpables, le dijo al otro. Tú y yo somos culpables. Un corazón sincero. Y número 3, un corazón valiente. Oiga, Jesús, usted se acordaría de alguien como yo. Ok, estoy en un funeral allá en Costa Rica, el funeral del señor Bayar. El señor Bayar era la única persona de nuestra iglesia que siempre llegaba en riguroso traje entero. Nosotros somos un poco más informales y el señor Bayar impecable de traje entero. Un señor grande de edad, muy querido por la comunidad cristiana Vida Abundante allá en Coronado, muy amado. Falleció. Su familia me pide que oficie el funeral. Y estoy ahí hablándole, diciéndole a la gente que si está preparado para morir y que el porcentaje de que se muere es de 100%. Y estoy diciendo todo eso. Y hay una pareja así casi adelante, una pareja hostil. Usted puede reconocer la hostilidad por la cara, por el gesto, por la postura. Vestidos de negro, son de la cultura dark. Los dos son llenos de fierritos por todo lado. Los labios, la nariz, las orejas, llenos de tatuajes, las manos, el cuello. Y viéndome con furia. Y mientras tanto yo hablando de que si está preparado para morir y esto. Y yo sentía el momento en que esos me decían algo, porque era una postura agresiva, hostil. Y yo estoy ahí hablándoles que de esto y que lo otro y que aquí, y que el corazón sensible y que el corazón sincero y que el corazón valiente, y que escuchar a Jesús decirle: tú eres mío y estaremos juntos para siempre. Bueno, siempre termino los funerales invitando a alguien a hacer la oración del ladrón a un lado de la cruz. Oye, Jesús, usted podría acordarse de alguien como yo. Y bueno, hice la oración, terminé. Y nada, después le pregunto a alguien: oye, ahí estaba una pareja extraña, grandotes, fuertes así, pero llenos de tatuajes, llenos de fierritos por todo lado. Las orejas, tenían unas chapas aquí en la oreja increíblemente grandes. Y veo esas chaponas así, las orejas, y ¿quiénes son ellos? Y me dicen: ella es nieta del señor Bayar. Es su nieta. Él le habló de Cristo siempre a ella, su nieta amada. Y ella siempre ha sido muy reacia al evangelio. Una muchacha. Ellos dos que viste son líderes de una banda de rock pesada que se llama Golpe de Estado, me dice. Golpe de Estado, así se llamaba la banda de rock. Mire usted. Y me alegré que no me pegaron, porque estaban así, que me pegaban y me mordían. Bueno, termino, me voy para la casa, llego a la iglesia el domingo a predicar. Estoy en la iglesia así como ahora, y de repente veo allá atrás. ¿Quién cree usted que entra por la puerta de atrás? Golpe de Estado, entraron los dos. Entraron de la mano, Golpe de Estado. Entraron, se sientan. Haga de cuenta que se sentaron de aquel lado, y de repente había un círculo vacío alrededor de ellos, porque daban miedo verlos, daban miedo. Y eran mal encarados, hostiles, y nadie se les sentó cerca. Yo predico, no me acuerdo ni de qué. Hablé ese día, yo estoy en la iglesia, y cuando hago un llamado para recibir a Cristo, ¿quién cree que se desprende de su silla y pasa al frente a recibir a Cristo? Golpe de Estado, muy bien. Golpe de Estado. Tomados de la mano, bajaron su rostro y entregaron su vida a Jesucristo.
Hace un par de años estuve en Montevideo, Uruguay. Ahí estuve celebrando el aniversario número 7 de una iglesia que Dios nos permitió sembrar en Uruguay, el país más ateo de América, más secular de América, donde hay una tasa de cristianismo más baja y donde se le llama el cementerio de los misioneros, porque la gran mayoría de misioneros fracasa en Uruguay por ser un país oficialmente ateo y sumamente secularizado. ¿Sabe quiénes son los misioneros de esa iglesia en Uruguay? Golpe de estado. La tercera razón es esta. ¿Por qué te metes, Jesús? ¿Por qué cruzaste el lago? ¿Por qué dejaste tu cielo y te viniste aquí con nosotros? Porque nadie reta como Dios reta. Porque nadie desafía a otra persona como Dios desafía. ¡Oh, qué cosa más maravillosa! Porque nadie es capaz de proponerme un reto tan grande, de darle un propósito tan importante a mi vida como la que Jesucristo es capaz de darle. Yo tenía como sueño, mi sueño de vida era llegar a un mundial de fútbol. Ese era mi sueño como atleta. Ese es mi sueño, algún día estar en un mundial. Eso es nada, basura, hasta comparar cuando llegó Cristo a mi vida y saber que ahora Él nos desafía a nosotros a servirlo, como veíamos en la propuesta anterior. Permítame leer a partir del verso 18. Ya la gente se fue, echó a Jesús. Jesús se está yendo, se está subiendo en el barco para irse, aceptando la expulsión que le están haciendo. Están expulsándolo, erradicándolo de la tierra de Gadara. Dice el verso 18: mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarle. Ese es el tercer ruego. Vea qué interesante. Los demonios rogaron y Jesús aceptó. El pueblo rogó y Jesús aceptó. Este ruego es el único que no acepta. ¿Por qué? Pareciera que podría haber rechazado los anteriores. Este es el único ruego que Jesús no acepta. Porque Jesús tiene un reto para este hombre, un desafío para él, que le permitiera acompañarlo. Jesús, verso 19, no se lo permitió. Lo subrayo, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: aquí está el reto, asúmalo. Voy a tratar de asumirlo. Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre, aceptando el reto, esto lo digo yo, se fue y se puso a proclamar en Decápolis. No solo pasó por su familia, sino que ahora pasa por Gadara, sino que ahora a las otras 9 ciudades les llegó a predicar. Ve y cuenta lo mucho que Jesús ha hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. No hay nadie que nos rete como Jesús nos rete. ¿Qué pasa cuando Jesús aparece? El enemigo huye, las vidas cambian, asumo nuevos retos, nuevas responsabilidades. Es impresionante. Jesús, que escogió, según Pablo en 1 Corintios capítulo 1, escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos, también escogió lo que es más bajo y despreciado y lo que es nada para anular aquello que es. De repente aquel hombre es otro. Todo el dolor, la soledad, las lágrimas, el desprecio, la tristeza quedaron atrás. Todo lo que usted y yo hemos vivido, la sangre que lloramos algún día, el peor de los dramas que hemos vivido, de escasez, de desprecio, de tristeza, todo lo que hayamos vivido, hoy se convierte en materia prima en las manos de Dios
para usarnos en consuelo hacia otras personas. Escucha lo que dijo. No vas a venirte conmigo todavía, le dijo. Todavía no. Tienes trabajo, tienes propósito. Devuélvete a tu casa. Ve y cuéntale a tu familia las maravillas que Dios ha hecho contigo. Nadie siente por mí lo que Dios siente. Nadie es capaz de hacer por mí lo que Dios hace. Y nadie es capaz de desafiar mi vida y de darle propósito como lo hace Dios. Nadie en esta tierra. Una de las cosas de los ministerios que nuestra iglesia allá en Costa Rica, y perdonen la referencia a nuestro ministerio, es el que conozco, nosotros tenemos un hogar para niñas en condición de abandono. Antes era mixto, ahora solo niñas. Antes era toda edad, ahora solo las niñas que no son normalmente candidatas a adopción. Entonces tenemos un hogar donde las recibimos, el gobierno nos las entrega, las recibimos, las cuidamos, tratamos de ser su familia como iglesia. Es un ministerio estratégico porque una iglesia es una familia, palabras de Pablo en el libro de Efesios, y la iglesia es la familia de estas niñas. Han pasado cientos a lo largo de los años. Solo tenemos 24 espacios. Y les cuento una de las historias. El gobierno nos entrega a una china, literal, ella es china de China. Tiene 17 años cuando nos la entregan. El expediente que nos dan tiene muchos vacíos porque ella no habla español. Y esta chiquita, lo que entendemos es que fue jugada, su mamá la apostó en un juego de cartas. Esas son las nociones que hay, porque ella tenía edad de entender qué fue lo que pasó. Tenía 7 años cuando su mamá la jugó a los naipes y la perdió. Ella sale de aquel lugar de la mano de un desconocido y por los azares del destino termina en Costa Rica como esclava de trabajo. Esta niña es explotada como una esclava de trabajo, solo Dios sabe cuántas cosas más. Por 10 años en un sótano ella maquilaba ropa, obligada a maquilar ropa todo el día, cosiendo. Es rescatada por la policía. Cuando la abordan no sabe hablar español, no tiene 10 años en un infierno. 10 años viviendo en un sótano, cosiendo ropa, y otra vez solo Dios sabe las experiencias que ella tuvo. El gobierno la rescata, la policía la entrega a la entidad de gobierno que es el PANI, el Patronato de Infancia. El patronato la tiene allí, no sabe hablar español, no tiene habilidades relacionales, cero. Llora como un animal, porque cuando se acerca a alguien ella se encoge como si fuera un animalito asustado, se encoge en posición defensiva, llora y saca como las uñas, porque solo Dios sabe las cosas que esa chiquita vivió y nos la entregan a nosotros. Tratábamos de acercarnos, no podíamos. Tratábamos de hablarle, no entendía nada, no sabía qué decir. No entendía. Y ahora tiene 17 años y por ley tiene que salir a los 18. Terminó ese primer año con muy poco progreso de estar con nosotros. Pedimos una excepción de extensión, así que nos la dejaron un par de años más. Ella se llama Jimena, esta china que usted tiene ahí al frente. Jimena, muy inteligente, aprendió rápido a hablar, tenía 20 y resto de amigas allí, empezó a hablar rápido el español, muy inteligente, empezó a ganar grados, primer grado, segundo grado de la escuela,
Podía completar varios años en un solo año. Rápidamente salió de la escuela, luego completó la secundaria de la mano nuestra. Siempre le decía: Jimé, tú vas a ser una gran mamá. Tú vas a romper con la historia de tu vida. No sé si es exacto lo que te pasó con tu mamá. Le decimos China de cariño. Le digo: China, tú vas a romper con la historia. Tú vas a ser una gran mamá. El día que tengas un esposo y el día que tengas una hija, vas a ser una gran mamá. Han pasado muchos años desde aquella historia. Jimé, ella es ahora traductora del mandarín al español y del español al mandarín y gana dinero. Se casó con un chino que tienen un restaurante y les va muy bien. Y recuerdo cuando nació su primera hija, que es ella, es la chinita que está en la foto de al lado, es la hija, es su hija, es una niña feliz, es una niña amada, es una niña cuidada. Déjeme decirle algo. Para esto me tiro de la cama cada día. Me lanzo de la cama porque un día escuché a Jesús decirme: no es tiempo de venirte conmigo. Regresa a casa y cuéntale a alguien las maravillas que Dios es capaz de hacer. Iglesia, nosotros somos la apuesta del cielo para esta sociedad que se pudre. La gente no tiene esperanza. La tasa de crecimiento de suicidio y depresión en el mundo está disparada. Es una cosa espantosa. ¿Sabe qué nos dice Dios? No es tiempo de venirte conmigo. Ve y cuéntale a alguien las maravillas de Dios. Ve y cuéntale a alguien lo que Dios es capaz de hacer en la vida de una persona. Un día estoy en una esquina. Yo practico bicicleta y estoy en una esquina muy temprano en la mañana. Estoy en esta esquina y el semáforo está en rojo, y en eso veo a una pequeña figura corriendo para agarrar el semáforo, para cruzar la calle mientras el semáforo nos detiene a los que estamos ahí. Estoy con casco, con anteojos, subido en mi bicicleta. Apenas está saliendo el sol y quien viene corriendo es ella. Viene corriendo de su casa y va para su trabajo. Lleva una pequeña mochila y ella va corriendo apurada, caminando el paso rápido, y yo la voy viendo. Los otros que están en los carros y todo, nadie puede imaginarse la historia de esta china. Nadie puede imaginarse. Yo la estoy viendo donde viene corriendo y la veo y le doy gracias a Dios que nos permitió servirle a Él, sirviéndole a ella. Y de repente cruza y como que siente y vuelve a ver y me vuelve a ver a mí. Y ahora corre a donde estoy yo y me abraza. Ella no abraza, no habla, es muy fría ella, es su historia. No habla mucho, no abraza, no muestra mucho cariño, pero se viene y me da un abrazo. Yo nada más bajo la cabeza, estoy a las lágrimas y se va. ¿Por qué te entrometes, Jesús? ¿Por qué Jesús se mete? ¿Por qué no se quedó en su cielo? Primera razón, porque nadie siente por nosotros lo que Dios siente. Segunda razón, porque nadie puede hacer por nosotros lo que Dios hizo. Solo Él puede sanarnos, libertarnos, solo Él. ¿Por qué te metes, Jesús? Porque no hay nadie que le dé propósito a una vida como lo hace Cristo.
tenemos el propósito más maravilloso que hay. Mucha gente lo que quiere es plata o hacerse ricos o esto. Nosotros, contarle a alguien las maravillas de Dios, lo que Dios es capaz de hacer en la vida de otra persona.